Hola, niños. De nuevo el profesor Álvarez por aquí. Hoy tendremos una clase especial como les había prometido en el video anterior. Vamos a recorrer la Biblia desde la creación de los animales en Génesis 2:19 hasta el momento en que Dios los preservó en el arca de Noé. Una historia llena de propósito, orden y cuidado. Empecemos. Dios forma a los animales. En el principio, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Dios no habló para crear a los animales, los formó con sus manos. Eso nos muestra cariño, detalle, intención. Piensa en tu animal favorito. ¿Te imaginas a Dios formándolo con amor? Cada pluma, cada pata, cada color, nada es casual. Pregunta interactiva. Niños, ¿cuál es el animal más sorprendente para ustedes? Mis alumnos pueden responder en los comentarios. Dios los trajo a Adán para nombrarlos. Explicación. Esto muestra que Dios quiso que el ser humano tuviera autoridad y responsabilidad. Dinámica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo voy a decir un animal y ustedes me dicen un sonido. ¿Listos? 5 animales. Vaca, león, gallo, águila, elefante. Reflexión. Nombrar es parte de cuidar. Si Dios confió los animales a Adán, nosotros también debemos cuidarlos. El propósito de los animales en la creación. Armonía en el Edén. Los animales vivían en paz. No había violencia, no había miedo. Así era el diseño original de Dios. Los animales ayudan al hombre. Dios sabía que Adán necesitaría compañía y propósito al cuidar a cada especie. Menciona un animal que a ti te gustaría cuidar. ¿Un caballo? ¿Un perrito? ¿Un ave? Escríbelo en los comentarios. El cuidado del animal nos enseña responsabilidad, orden, obediencia. ¿Qué podemos aprender de una hormiga? En la Biblia, en Proverbios 6:6-8, Dios nos dice que miremos a la hormiga y aprendamos de ella. Aunque es muy pequeñita, hace cosas grandes. Trabajadora, la hormiga nunca se queda quieta, siempre está ocupada. Nos enseña que es bueno ayudar en casa, hacer la tarea y no ser perezosos. Previsora, guarda comida en verano para tener en invierno. Eso nos enseña a pensar en el futuro y estar preparados. Responsable, nadie le dice qué hacer, pero ella sabe que debe trabajar. Así aprendemos a cumplir nuestras responsabilidades aunque nadie nos esté mirando. Sabia, aunque es chiquita, la Biblia dice que es muy sabia. Nos recuerda que la sabiduría no depende del tamaño, sino de las decisiones que tomamos. Cuando ayudas a recoger tus juguetes sin que mamá o papá te lo pidan, estás siendo como la hormiga. Cuando estudias y haces tu tarea para estar listo para el examen, estás preparándote como la hormiga. Cuando compartes y cuidas tus cosas, estás mostrando sabiduría como la hormiga. Frase para recordar. Aunque soy pequeño, como la hormiga puedo ser sabio, trabajador y responsable. ¿Qué podemos aprender de un águila? En la Biblia, en Isaías 40:31 se dice: Los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto nos enseña que el águila es un ejemplo de cómo Dios nos da fuerzas y esperanza. Fuerza y valentía. El águila es fuerte y puede volar muy alto. Nos recuerda que, con la ayuda de Dios, también podemos ser valientes. Superación. El águila vuela por encima de las tormentas. Eso significa que podemos superar los problemas sin rendirnos. Renovación. El águila cambia sus plumas para seguir volando fuerte. Así aprendemos que a veces debemos dejar cosas viejas atrás para crecer. Confianza en Dios. Igual que el águila confía en sus alas, nosotros debemos confiar en Dios para que nos dé fuerzas. Cuando tienes un examen difícil y estudias con esfuerzo, estás volando alto como el águila. Cuando enfrentas un problema y no te rindes, estás superando la tormenta como el águila. Cuando decides cambiar un mal hábito, como no hacer la tarea, por uno bueno, ser responsable, estás renovándote como el águila. Frase para recordar. Con la ayuda de Dios puedo volar alto como el águila y ser fuerte en los momentos difíciles. Después de esta linda reflexión, continuemos viendo cómo mediante Noé, Dios cuidó a los animales de morir en el diluvio. Dios da instrucciones exactas a Noé. Explica medidas, madera, diseño, cubiertas. Dios no improvisa, Dios ordena, detalla,
Estructura. Noé obedece sin quejarse. Ejemplo de obediencia firme. Reflexión. A veces no entendemos a Dios al principio, pero Él siempre tiene razón. Preparativos con los animales. Describe cómo Noé preparó alimento, espacios, organización. Pregunta interactiva. ¿Qué animal crees tú que sería el más difícil de acomodar en el arca? ¿Qué animal sería el más fácil? Animales puros e impuros. De 2 en 2 y de 7 en 7. Explicación bíblica. Define puros e impuros. Animales puros son los que Dios permitió al hombre que podía comer, y los impuros son aquellos que no debemos comer por mandato de Dios, como lo dice en la Biblia en el libro de Levítico. Los puros, ovejas, vacas, cabras. Los impuros, cerdos, camellos, liebres. ¿Por qué 7 pares? Los animales puros eran necesarios para sacrificios y comida después del diluvio. Dios pensó en el futuro, no solo en el momento. Escena del ingreso al arca. Entraron de 2 en 2, los impuros, y de 7 en 7, los puros. ¿Qué animal te imaginas entrando primero? Después que todos los animales hubieron entrado, Noé los acomodó según Dios le había indicado. Afuera, el cielo se había vuelto una masa oscura y pesada. Las nubes se juntaron como si el mundo entero estuviera a punto de romperse. Cuando la lluvia comenzó, no fue suave. Fue un golpe directo desde lo alto. Gotas gruesas, viento feroz, truenos que hacían temblar la tierra. La tormenta creció hasta convertirse en un muro de agua. Las montañas desaparecían bajo el diluvio. Los ríos se levantaban como bestias indomables. El ruido era tan fuerte que parecía que la creación misma lloraba. Pero dentro del arca no había miedo. La puerta estaba cerrada, pero no por manos humanas. La cerró Dios. Ese solo detalle lo cambia todo. Porque cuando Dios cierra, nada abre. Y cuando Dios protege, nada destruye. Adentro, la luz de las lámparas hacía brillar la madera. Los animales estaban calmados, cada uno en su lugar, respirando con tranquilidad, sin confusión, sin correr, porque el ambiente estaba lleno de paz. Noé caminaba con paso sereno. Su familia hablaba en voz baja. Había orden, porque había confianza. El arca se movía, sí, pero no se hundía. Cada ola que golpeaba la madera era como un recordatorio divino. Dios sostuvo el arca. El mar rugía afuera, pero adentro las familias podían descansar. Los animales dormían sin sobresaltos. Los hijos de Noé escuchaban historias. Las mujeres preparaban alimento con paciencia. Había lluvia, sí, pero no había desesperación. Había viento, sí, pero no había temor. Había oscuridad afuera, pero adentro había seguridad. Porque mientras el mundo entero era cubierto por las aguas, el arca flotaba como un refugio protegido desde el cielo. Y así pasaron los días, y así pasaron las noches. La tormenta seguía, pero la paz dentro del arca no se movía. Cada vez que la lluvia golpeaba la madera con fuerza, parecía un recordatorio divino. Ustedes están protegidos. Yo mismo cerré esta puerta. Afuera había caos. Afuera había gritos. Afuera la tierra misma se estaba hundiendo bajo las aguas. Pero adentro había un silencio santo. Un silencio que venía de Dios. Un silencio que envolvía el arca como una caricia invisible. Los hijos de Noé conversaban en voz baja. Las mujeres preparaban alimento para los animales, y en medio de todo, Noé levantaba sus ojos y decía: «Gracias, Señor. Aunque el mundo tiemble, tú nos sostienes». El arca se movía suavemente sobre las aguas, como si una mano fuerte la guiara entre las olas que golpeaban sin descanso. Y así pasaron los días, y así pasaron las noches. 40 días de lluvia afuera, 40 días de protección adentro, porque donde está Dios, aunque haya tormenta, siempre hay paz. Porque al final, todo se resume en estas 3 verdades eternas. Dios cerró la puerta, Dios sostuvo el arca, Dios protegió cada animal, y cuando Dios protege, la tormenta no tiene poder. La lluvia había cesado,
pero el mundo seguía cubierto de agua hasta donde alcanzaba la vista. El arca flotaba en silencio bajo un cielo que poco a poco volvía a abrirse. Y entonces, la Biblia dice que Dios se acordó de Noé, de su familia y de todos los animales que estaban con él en el arca. Sopló un viento fuerte, enviado por Dios, y las aguas comenzaron a retirarse lentamente. El nivel bajaba día tras día, mientras las montañas empezaban a asomarse otra vez. Pasaron meses, hasta que el arca se detuvo suavemente sobre los montes de Ararat. No fue un choque, no fue un golpe, fue un descanso. El arca dejó de moverse porque Dios la había guiado hasta un punto seguro. Noé esperaba con paciencia. No abrió la puerta a la fuerza, no salió antes de tiempo. Él sabía que era Dios quien determinaría contigo. Génesis 8:15-16. Noé salió con reverencia. Sus pies tocaron tierra firme, tierra nueva, tierra que había nacido otra vez. Y lo primero que hizo al poner los pies sobre aquella tierra recuperada no fue celebrar, ni correr, ni buscar comida. La Biblia dice que edificó un altar. Ahí, delante de Dios, ofreció agradecimiento. El aire ya no olía a tormenta, el cielo estaba limpio, los animales salían por parejas, la tierra respiraba de nuevo. Y Dios habló, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, poniendo su arco en las nubes como señal eterna de su pacto. Fue así como Noé encontró tierra firme, en obediencia, paciencia y fe, guiado por Dios desde el primer día hasta el último paso fuera del arca. Bueno chicos, ¿qué les pareció la historia de hoy? Hoy vimos algunos de los animales que Dios creó y cómo los cuidó durante el diluvio. Asimismo, Dios los cuida a ustedes. Vamos a hacer una oración de agradecimiento. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por todos los animales que creaste para nosotros. Gracias por tu amor infinito y misericordia. Ayúdanos a tener sabiduría y a poder seguir aprendiendo de ti. Bendice este canal y a los niños que lo ven en el nombre de Jesús. Amén. En la próxima clase vamos a aprender los números y cómo Dios los creó en su infinita sabiduría y en la creación. Y aprenderemos cuáles son los números favoritos de Dios y por qué.